Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo una semana fantástica y que estén listos para un fin de semana lleno de emociones, romance, drama y mucho café turco. Porque hoy, mis queridos seriéfilos, les traigo una selección irresistible, un maratón de dramas turcos cortos, perfectos para ver en un fin de semana. Sí, esos dramas que te atrapan desde el minuto 1, te hacen suspirar, reír y, seamos sinceros, probablemente derramar alguna que otra lágrima. En este vídeo, vamos a sumergirnos en el mundo de las series turcas que no requieren un compromiso de 100 capítulos, sino que son joyas concisas, llenas de intensidad y con finales que te dejarán pensando durante días. Así que preparen sus palomitas, su bebida favorita y acomódense en el sillón porque la aventura turca está a punto de comenzar. Y antes de que empecemos, quiero recordarles, como siempre, lo importante que es para mí su apoyo. Si les gusta el contenido del canal, si disfrutan de estas recomendaciones y si quieren seguir descubriendo conmigo el fascinante mundo de las series, no olviden suscribirse. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y ahora sí, empecemos con nuestro maratón. Vamos a comenzar con una serie que, aunque corta, es un torbellino de emociones, Etos, o Bir Başkadir en turco. Esta serie de Netflix es una joya escondida que explora las diferencias culturales y sociales en Estambul a través de un grupo diverso de personajes. No es el típico drama romántico turco, sino más bien un retrato profundo y reflexivo de la sociedad turca moderna. Seguimos la historia de Merim, una mujer de limpieza que acude a una psicóloga para tratar sus desmayos. A través de ella conocemos las vidas de otros personajes, cada uno con sus propias luchas, secretos y perspectivas sobre la vida. Lo que hace especial a Etos es su capacidad para abordar temas complejos como la religión, la política, la identidad y la salud mental, todo ello con una sensibilidad y una honestidad que te dejarán pensando mucho después de terminarla. Además, las actuaciones son simplemente impecables. Si buscan algo más que entretenimiento, algo que los haga reflexionar y cuestionar sus propias ideas preconcebidas, Etos es para ustedes. Tiene solo 8 capítulos, así que es perfecta para un fin de semana. *** Profundizando en Etos, un retrato multifacético de la sociedad turca ***. Etos se distingue de la miríada de dramas turcos por su ambición de ofrecer una mirada honesta y sin adornos a la compleja sociedad turca contemporánea. No se limita a los clichés románticos o las tramas melodramáticas que a menudo caracterizan las producciones turcas más populares. En cambio, Etos se adentra en las profundidades de las vidas de sus personajes, explorando sus creencias, sus valores, sus miedos y sus esperanzas en un contexto de profundas divisiones culturales y sociales. La serie utiliza la historia de Merim como un hilo conductor para unir a una serie de personajes que representan diferentes estratos de la sociedad turca. Desde la psicóloga secular y educada hasta el imán conservador y devoto, pasando por el empresario rico y ambicioso y la joven artista rebelde Etos, presenta una galería de retratos vívidos y auténticos que desafían los estereotipos y nos invitan a reconsiderar nuestras propias percepciones. Uno de los aspectos más destacados de Etos es su valentía al abordar temas delicados y controvertidos. La serie no rehúye la discusión sobre la religión, la política, el feminismo, la sexualidad y la salud mental, temas que a menudo son tabú en la sociedad turca. Lo hace con una sensibilidad y una inteligencia que la convierten en una experiencia profundamente enriquecedora. Las actuaciones en Etos son, sin duda, uno de sus mayores atractivos. El elenco, compuesto por actores tanto consagrados como emergentes, ofrece interpretaciones memorables que dan vida a los personajes y los hacen creíbles y entrañables. Cada actor se sumerge por completo en su papel, transmitiendo las emociones y los conflictos internos de sus personajes con una sinceridad y una autenticidad que te conmueven profundamente. En resumen, Etos es una serie que va más allá del mero entretenimiento. Es una obra de arte que te invita a reflexionar sobre la condición humana, la complejidad de las relaciones sociales y la importancia de la empatía y la comprensión mutua. Si buscas una serie que te desafíe, te conmueva y te deje pensando durante mucho tiempo después de haberla terminado, Etos es una elección excelente. Ahora, si lo que buscan es una dosis de romance con un toque de misterio, les recomiendo Immortals o Yaşamayanlar en turco. Esta serie también está en Netflix y nos presenta un mundo de vampiros en Estambul. Mia es una joven convertida en vampiro que busca vengarse de Dmitri, el vampiro que la transformó. En su camino, se cruza con otros vampiros y humanos que la ayudarán o la obstaculizarán en su misión. La serie tiene una estética muy cuidada,
con una ambientación gótica y una banda sonora envolvente que te sumergen por completo en el mundo de los vampiros. Además, las escenas de acción están muy bien coreografiadas y las actuaciones son convincentes. Si les gustan las historias de vampiros con un toque turco, no se pueden perder Immortals. Tiene 8 capítulos y les aseguro que no se aburrirán ni un segundo. *** Immortals Vampiros, Venganza y una Estambul gótica ***. Immortals ofrece una visión fresca y original del género vampírico, alejándose de los clichés habituales y situando la acción en el fascinante contexto de Estambul. La serie combina elementos de romance, misterio, acción y fantasía para crear una experiencia visualmente impactante y emocionalmente resonante. La trama gira en torno a Mia, una joven que se convierte en vampiro contra su voluntad y que busca vengarse de Dmitri, el vampiro responsable de su transformación. La sed de venganza de Mia la lleva a sumergirse en el oscuro mundo de los vampiros de Estambul, donde se encuentra con una variedad de personajes intrigantes, tanto vampiros como humanos, que la ayudarán o la obstaculizarán en su camino. La estética de Immortals es uno de sus mayores atractivos. La serie se beneficia de una ambientación gótica y sombría que evoca el misterio y la oscuridad del mundo de los vampiros. Las calles laberínticas de Estambul, los edificios antiguos y abandonados y la iluminación tenue contribuyen a crear una atmósfera opresiva y perturbadora que te atrapa desde el primer momento. La banda sonora de Immortals es otro elemento clave de su éxito. La música, compuesta por melodías oscuras y evocadoras, complementa a la perfección la ambientación gótica y refuerza las emociones de los personajes. Las escenas de acción en Immortals están muy bien coreografiadas y son visualmente impactantes. Los combates entre vampiros son rápidos, brutales y llenos de efectos especiales que te mantendrán al borde de tu asiento. Las actuaciones en Immortals son convincentes y creíbles. El elenco, liderado por el Zinsangu como Mia y Kerem Bürsin como Dmitri, ofrece interpretaciones sólidas que dan vida a los personajes y los hacen creíbles y entrañables. En definitiva, Immortals es una serie que te transportará a un mundo oscuro y fascinante, donde la venganza, el amor y la supervivencia se entrelazan en una trama llena de giros inesperados. Si eres fan de las historias de vampiros con un toque de misterio y romance, no te puedes perder Immortals. Cambiando un poco de género, les presento Aleph. Esta miniserie policíaca de 8 episodios es un thriller psicológico que te mantendrá al borde de tu asiento. Ambientada en Estambul, Aleph sigue a 2 detectives, Kemal y Setar, que investigan una serie de asesinatos rituales relacionados con la cultura otomana y el sufismo. La serie es visualmente impresionante, con una fotografía oscura y evocadora que crea una atmósfera de misterio y suspense. Las actuaciones son sólidas y la trama está muy bien construida, con giros inesperados que te mantendrán adivinando hasta el final. Aleph es una serie inteligente y bien hecha que te hará pensar en la historia, la religión y el significado de la vida. Si les gustan los thrillers con un toque cultural, esta es para ustedes. Aleph, un thriller policíaco en las sombras de Estambul. Aleph se distingue por su enfoque inteligente y sofisticado del género policíaco. No se trata de un simple thriller de asesinatos, sino de una profunda exploración de la historia, la religión y la cultura de Turquía. La serie te sumerge en un mundo de misterio y suspense, donde la línea entre la realidad y la fantasía se difumina constantemente. La trama sigue a 2 detectives muy diferentes, Kemal y Setar, que se ven obligados a colaborar para resolver una serie de asesinatos rituales que parecen estar relacionados con la cultura otomana y el sufismo. Kemal es un detective moderno y escéptico, mientras que Setar es un hombre más tradicional y espiritual. A medida que investigan los crímenes, ambos detectives se ven obligados a confrontar sus propias creencias y prejuicios. La serie destaca por su ambientación en Estambul, una ciudad llena de historia y misterio. Las calles estrechas y laberínticas, los edificios antiguos y las mezquitas imponentes contribuyen a crear una atmósfera opresiva y perturbadora que te atrapa desde el primer momento. La fotografía de Aleph es otro de sus puntos fuertes. La serie utiliza una paleta de colores oscuros y sombríos que refuerzan la sensación de misterio y suspense. Las imágenes son visualmente impactantes y te sumergen por completo en el mundo de la serie. Las actuaciones en Aleph son sólidas y convincentes. Kenan y Mirzalolu como Kemal y Ahmet Mumtaz Taylan como Setar ofrecen interpretaciones memorables que dan vida a los personajes y los hacen creíbles y entrañables. En resumen, Aleph es una serie que te hará pensar y te mantendrá al borde de tu asiento.
Si eres fan de los thrillers policíacos con un toque cultural y una trama bien construida, no te puedes perder Aleph. Y para finalizar nuestro maratón, les dejo una opción un poco más ligera, pero igual de adictiva, Fi. Esta serie, aunque no es técnicamente una miniserie, cada temporada es lo suficientemente corta como para ser vista en un fin de semana. Fi es un drama psicológico que explora las relaciones complejas y las ambiciones desenfrenadas de un famoso psicólogo, Cam Mañay, y sus pacientes. La serie está llena de intriga, pasión y secretos oscuros. Es visualmente atractiva, con una estética moderna y elegante. Las actuaciones son excelentes y la trama te enganchará desde el primer episodio. Fi es una serie que te hará reflexionar sobre el poder, la manipulación y las consecuencias de nuestras acciones. Si buscan un drama con personajes complejos y una trama absorbente, Fi es una excelente opción. Cada temporada tiene alrededor de 12 episodios, así que pueden elegir ver solo una o ambas, dependiendo de cuánto tiempo tengan. *** Fi pasión, ambición y secretos en el mundo de la psicología ***. Fi se presenta como un drama psicológico sofisticado y adictivo que explora las profundidades de las relaciones humanas y las motivaciones ocultas que impulsan nuestras acciones. La serie te sumerge en un mundo de intriga, pasión y secretos oscuros, donde nada es lo que parece. La trama gira en torno a Cam Mañay, un famoso psicólogo con una personalidad carismática y manipuladora. Cam se involucra en las vidas de sus pacientes de una manera que va más allá de la relación profesional, utilizando su conocimiento de la mente humana para manipularlos y conseguir sus propios fines. La serie destaca por su estética moderna y elegante. Los escenarios, la iluminación y el vestuario están cuidadosamente diseñados para crear una atmósfera sofisticada y atractiva. Las actuaciones en Fi son excelentes. Serine y Sarkaya como Duru y Ozanguben como Cam Mañay ofrecen interpretaciones memorables que dan vida a los personajes y los hacen creíbles y entrañables, a pesar de sus defectos. Fi es una serie que te hará reflexionar sobre el poder de la manipulación, las consecuencias de nuestras acciones y la complejidad de las relaciones humanas. Si buscas un drama con personajes complejos y una trama absorbente, Fi es una excelente opción. La serie te enganchará desde el primer episodio y te mantendrá al borde de tu asiento hasta el final. La primera temporada, Fi, explora la obsesión de Cam por Duru, una joven bailarina. La segunda temporada, Sei, se adentra aún más en los oscuros secretos del pasado de Cam y las consecuencias de sus acciones. Ambas temporadas son independientes y se pueden ver por separado, pero juntas forman una historia completa y fascinante. Bueno, mis queridos seriefilos, ahí lo tienen, un maratón de dramas turcos cortos, perfectos para disfrutar en un fin de semana. Espero que esta selección les haya gustado y que encuentren alguna serie que los atrape y los transporte al fascinante mundo de las series turcas. Hemos explorado desde el drama social y la reflexión profunda con Ethos, pasando por el romance y el misterio de Immortals, el thriller psicológico de Aleph, y el drama intenso de Fi. Son opciones variadas para todos los gustos, y todas con la garantía de una historia bien contada y un entretenimiento de calidad. Gracias por acompañarme en este vídeo y por compartir su pasión por las series conmigo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ahora me gustaría saber, ¿cuál de estas series les llamó más la atención? ¿Han visto alguna de ellas? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y si tienen alguna otra recomendación de drama turco corto, no duden en compartirla. Así todos podemos descubrir nuevas joyas. Y por último pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también aman las series, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido como este. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Les mando un abrazo gigante y les deseo un fin de semana lleno de series y emociones. Hasta la próxima.